quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Un saludo afectuoso para todos mis alumnos de sexto de secundaria, promoción 2020-2021. Les acompaña como cada día su maestro y amigo Iván Tejeda. Feliz al saber que continuamos en esta travesía matemática rumbo al fin de este año escolar. Hemos enfrentado las dificultades que se han presentado con mucho empeño y dedicación, sabiendo que el esfuerzo nos llevará a alcanzar la meta. Ya estamos en la recta final de nuestro recorrido, así que
Sigamos adelante. En nuestra clase anterior, iniciamos el estudio de las identidades trigonométricas. Definimos conceptos relacionados al tema y otros específicos de las identidades. Hablamos de las identidades recíprocas, las pitagóricas y las de cociente. Como prometimos, el día de hoy haremos demostraciones de las identidades trigonométricas, despejes y resolveremos ejercicios de diferentes complejidades. Sigamos avanzando en estos temas tan interesantes. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Desarrollemos una cápsula educativa para mostrar aplicaciones de la trigonometría en la vida diaria. Aplicaciones de la trigonometría más destacadas. Existen diversas aplicaciones de la trigonometría en la ciencia y en la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más notables de ello es en la matemática, ya que interviene en todos sus campos. La trigonometría es la rama de la matemática que es necesaria tanto para el estudio geométrico como para el cálculo y el análisis matemático. El uso de la trigonometría en las ciencias y en la vida cotidiana se remonta aproximadamente al año 4000 a.C. De acuerdo con los datos históricos, el uso de la trigonometría inició en Babilonia y en Egipto, ya que para poder realizar sus construcciones fue necesario realizar grandes cálculos. Aplicaciones en la arquitectura. La aplicación de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca debe faltar. De su uso depende la creación de los planos y su posterior ejecución. La creación de una casa o de un edificio debe seguir unos parámetros específicos. Por ejemplo, se debe medir cada ángulo de todas las paredes y las columnas con el objeto de evitar alguna deformidad que con el tiempo pueda hacer que el edificio se derrumbe. Un ejemplo claro del uso de la trigonometría en la arquitectura se observa en las pirámides egipcias y en las construcciones realizadas por las civilizaciones que habitaban el continente americano antes de la llegada de los españoles. Debido a la aplicación de la trigonometría, es que esas construcciones siguen casi intactas con el paso del tiempo. Aplicaciones en la navegación. La trigonometría fue utilizada en la navegación durante muchos años y para ello crearon lo que hoy se conoce como el sextante, instrumento con el que se podía medir la distancia triangulando con el Sol o las estrellas. El sextante era utilizado de la siguiente manera. Se debía determinar la altura angular del Sol o de las estrellas o de cualquier astro que pueda servir como punto de referencia por encima del horizonte. Posteriormente, se podrían realizar cálculos matemáticos para determinar el punto en el que se encuentra el observador, es decir, la persona que está usando el sextante. Conociendo dos puntos de una costa o una isla, el sextante era el encargado de orientar a los capitanes de los barcos. En la actualidad, el sextante ha sido reemplazado por los sistemas satelitales. Estos también se valen del uso de la trigonometría. Aplicaciones en los videojuegos. La trigonometría se usa para la programación de videojuegos. Por esto, todo lo que se presenta en la pantalla requiere de la trigonometría. Aplicaciones en la ingeniería civil. Un ejemplo del uso de la trigonometría en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes, carreteras, edificios y en el trazo de levantamiento de terrenos, entre otros. Aplicaciones en la ingeniería electrónica. La trigonometría se usa en la ingeniería electrónica para identificar el comportamiento de series y de señales. La trigonometría ayuda a establecer conexiones y ubicar posiciones que favorezcan el proceso de distribución de la energía eléctrica. Aplicaciones en el juego de billar. La trigonometría es aplicada en este juego de mesa.
con base en el choque entre las bolas, hace que cada una se vaya en una dirección en particular, creando unos ángulos específicos. Estos ángulos son usados por cada jugador para determinar cuál será su siguiente movimiento. Aplicación en la medicina. La trigonometría se aplica en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, examen que registra gráficamente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. En estos estudios aparecen funciones del seno y del coseno. De acuerdo a cómo van apareciendo, se les va otorgando una letra que le da significado a la onda. Esto permite que los médicos lo puedan leer y dar diagnóstico oportuno. Aplicaciones en tráfico. La trigonometría es fundamental para medir distancias geográficas y así poder establecer rutas, elementos de tráfico, establecer límites de velocidad, como en el caso del GPS. Aplicaciones en el arte. La trigonometría, al igual que la geometría, están vinculados al arte desde la antigüedad, ya que su competencia se aplica en dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. Esto se percibe a través de las proporciones, simetría, la luz o las sombras. Con el desarrollo del diseño gráfico, esta aplicación se ha acentuado debido a las comodidades de una computadora para calcular fórmulas. En nuestro encuentro anterior, vimos diferentes tipos de identidades trigonométricas, entre ellas las identidades recíprocas. En esta clase vamos a iniciar las demostraciones con estas identidades, así que acompáñame a nuestro lugar de trabajo para que hagamos estos ejercicios tan interesantes. Bien chicos, el día de hoy trabajaremos con las identidades trigonométricas y vamos a hacer demostraciones y despejes de cada una de ellas. Iniciamos y vemos aquí que tenemos todas las funciones trigonométricas, seno de alfa, todas en base a alfa, coseno de alfa, tangente, cotangente, secante y cosecante de alfa. Al lado de cada una de las funciones tenemos la relación lado del triángulo rectángulo. Como vemos aquí, el seno es la relación cateto opuesto sobre hipotenusa. Es la nomenclatura que vamos a utilizar. En el caso del coseno tenemos la relación cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es la recíproca, es decir, es todo lo contrario a la tangente. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la recíproca del coseno, fíjense, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es la recíproca del seno. No debemos confundir nunca lo que es la cofunción. Para el seno, la cofunción sería el coseno. Para la tangente, su cofunción sería la cotangente. Y en la secante, su cofunción sería la cosecante. Esta relación que tenemos en esta parte nos dice cómo vamos a utilizar el recíproco de cada uno de ellos. En este caso, entonces, para el seno de alfa, tenemos que es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Es la relación que tenemos entre seno y cosecante, que es su recíproca. En el caso del coseno tenemos coseno con secante, entonces para el coseno de alfa tenemos que es igual a 1 sobre secante de alfa. Es la relación o la identidad trigonométrica. Para la tangente es la única relación que la recíproca también es la cofunción. Entonces, para el caso de la tangente tenemos que es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Entonces, ahora vamos a hacer el caso contrario para cada una de ellas. La cotangente sería entonces igual a 1 sobre tangente de alfa. En el caso de la secante sería la recíproca del coseno. Entonces, sería igual la secante a 1 sobre coseno de alfa. Y para el caso de la cosecante sería igual a 1 sobre el seno de alfa. Aquí está la relación o las identidades trigonométricas recíprocas. Podemos hacer demostraciones de cada una de ellas con la relación de lados que tenemos aquí. Por ejemplo, si decimos en el caso del seno de alfa que es igual
a 1 sobre cosecante de alfa, podemos demostrar que eso es así con la relación de lados diciendo que seno de alfa va a ser igual a 1 sobre, ¿quién es en la relación cosecante de alfa? Nos vamos acá, cosecante de alfa, y es H sobre CO, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a 1 sobre 1, convirtiéndolo en una fracción, dividido entre H sobre CO. Multiplicamos entonces numerador con denominador y denominador con numerador, como nos manda la operación de la división de fracciones, y decimos entonces que el seno de alfa va a ser igual a 1 por cateto opuesto, sería cateto opuesto, sobre 1 por hipotenusa, sería hipotenusa. ¿Qué relación es cateto opuesto sobre hipotenusa? Si nos fijamos en toda la relación de lados, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno de alfa. Entonces nos quedaría que seno de alfa es igual a seno de alfa. Entonces está demostrado definitivamente que la recíproca del seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Demostremos en este momento entonces la tangente o la identidad de tangente de alfa, que sería 1 sobre cotangente de alfa. Entonces decimos que tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Sustituimos cotangente de alfa por su relación, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces decimos que tangente de alfa es igual a 1 sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. El 1 del numerador lo dividimos entre 1 para convertirlo en fracción. Multiplicamos igual numerador con denominador, denominador con numerador. Y decimos entonces que tangente de alfa será igual a 1 por cateto opuesto, sería cateto opuesto. Entonces 1 por cateto adyacente sería cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa será igual, y vemos la relación donde está cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en nuestra lista tenemos que la tangente es la relación existente. Entonces tangente de alfa es igual a tangente de alfa. Queda entonces demostrado que la tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa, que es su recíproca. Luego de haber hecho estas dos demostraciones, te voy a invitar a que demuestres cada una de las identidades trigonométricas restantes en tu cuaderno, y así vas a practicar este tipo de ejercicios. Después de tener ya nuestras identidades recíprocas aquí planteadas, vamos a hacer un despeje que también es muy interesante para poder realizar ejercicios posteriores. Es decir, que si tenemos en este caso el seno de alfa igual a 1 sobre cosecante de alfa, hay que tener siempre pendiente que la reciprocidad nos permite ver a nosotros que también, si despejamos la cosecante al primer miembro, iría multiplicando y el seno vendría al segundo miembro dividiendo, que sería lo mismo que hemos hecho acá. La cosecante de alfa igual a 1 sobre seno de alfa. Pero hay un despeje muy interesante que también debemos tener presente, que sería el producto de estas dos funciones igualado a 1. Es decir, cuando multiplicamos dos funciones o una función con su recíproca, siempre va a ser igual a 1. Entonces decimos para este caso que el seno de alfa multiplicado por la cosecante de alfa es igual a ¿qué nos queda en el segundo miembro? 1. Esta cosecante ha pasado al primer miembro multiplicando porque estaba dividiendo. Del mismo modo para el coseno, podemos decir entonces que si el coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa, entonces coseno de alfa multiplicado por su recíproca, que es la secante de alfa, eso también va a ser igual a 1. Y así sucesivamente para cada una de las identidades trigonométricas que tenemos recíprocas. Te invito también a que realices las demás identidades haciéndolas iguales a 1.
Bien chicos, en este momento vamos a ver algunas de las identidades más utilizadas en trigonometría. Se trata de las identidades cocientes. En este caso tenemos tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. También tenemos cotangente de alfa igual a coseno de alfa entre seno de alfa. Si te fijas, son recíprocas entre sí para el resultado o para el segundo miembro. Vamos a hacer en ellas demostración y también vamos a hacer despeje de fórmula. La demostración en este caso sería que tenemos entonces que para la tangente de alfa igual al seno de alfa y vemos cuál es la relación del seno. Dice cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa dividido entre el coseno de alfa, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces colocamos aquí cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la tangente de alfa será igual a, multiplicamos cateto opuesto por hipotenusa, se dejan expresados los valores tal cual, cateto opuesto por hipotenusa dividido entre hipotenusa por cateto adyacente, sería H por CA. En este caso, como tenemos producto en el numerador y en el denominador, podemos eliminar H con H o hipotenusa con hipotenusa y tenemos entonces que la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la relación cateto opuesto sobre cateto adyacente, si la vemos aquí, se refiere a la tangente del ángulo. Entonces, queda demostrado que tangente de alfa es igual a tangente de alfa. Por ende, entonces, la tangente de alfa para las identidades cocientes está demostrada que es seno sobre coseno de alfa. Al demostrar entonces la tangente de alfa como identidad cociente, te invito a que hagas en tu cuaderno ahora la demostración de la cotangente de alfa. De las identidades cocientes también podemos conseguir otras identidades que podemos utilizar en ejercicios. Lo que vamos a hacer en este momento es despejar en cada una de ellas para ver qué podemos conseguir. Entonces, despejando el coseno de alfa que está en el denominador, lo pasamos multiplicando al primer miembro y decimos entonces que tangente de alfa multiplicado por coseno de alfa va a ser igual al elemento que queda en el segundo miembro, que será seno de alfa. Recordemos que en la igualdad no importa en qué posición esté cada elemento en sus miembros, tenemos la misma igualdad. Entonces podemos decir que seno de alfa es igual a tangente de alfa multiplicado por coseno de alfa. En el caso de, tenemos otra disponibilidad con esta tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa y podemos decir que el coseno de alfa que está dividiendo vamos a pasarlo al primer miembro, multiplicando, sería entonces tangente de alfa multiplicado por coseno de alfa igual a seno de alfa. Ya esta la tenemos acá. Sin embargo, la tangente de alfa que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo para tener una igualdad con relación al coseno de alfa. Entonces diremos que el coseno de alfa será igual a seno de alfa que está en el segundo miembro dividido entre la tangente de alfa que pasa dividiendo al segundo miembro, y estas dos nuevas identidades también trabajaremos con ella en ejercicios posteriores. Te invito en este momento a que hagas los despejes disponibles para la cotangente de alfa o para esta identidad cociente. Aquellas que sean resultantes las vas a mostrar también a tu maestro guía para ver si has hecho un trabajo correcto. Otra forma de identidad trigonométrica se trata de las identidades pitagóricas. En este caso vamos a hacer los despejes necesarios para con estas tres identidades conseguir otras que también serán utilizadas. En el caso del primer miembro de esta identidad, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1, como están sumando en el primer miembro, podemos decir entonces que el seno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 que está en el segundo miembro
y este coseno al cuadrado alfa que está sumando en el primero pasará restando al segundo miembro y tendremos entonces seno al cuadrado alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Para el caso de una identidad con referencia al coseno, mirando también la primera identidad, tenemos entonces que el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual ¿a quién? A seno al cuadrado que está en el primer miembro con él, lo vamos a pasar siendo positivo, pasará a negativo, entonces tenemos en el segundo miembro a 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Estas dos nuevas identidades que hemos conseguido también las vamos a trabajar en lo adelante en ejercicios posteriores. Te invito ahora a que en cada una de estas dos identidades haga el mismo trabajo de despeje para que consigas nuevas identidades. En la clase del día de hoy hemos avanzado bastante en relación con las identidades trigonométricas. Hicimos despejes, demostraciones de identidades y comenzamos a trabajar ejercicios de resolución de identidades. En nuestro próximo encuentro profundizaremos aún más en este tema tan interesante. Recuerda compartir lo aprendido con tu maestro guía y tus compañeros para que así dividas el esfuerzo y multipliques los resultados. Hasta la próxima clase. La razón, la fría, calculadora y desapasionada razón, debe aportar todos los materiales de nuestro futuro, apoyo y defensa. Ojalá dichos materiales se integren en la inteligencia colectiva, la solidaridad y en particular en el respeto a la Constitución y las leyes. Abraham Lincoln. Saludos apreciados estudiantes, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Hoy continuaremos conociendo más sobre la Constitución de la República Dominicana. Anteriormente recordamos que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. También conociste que la Constitución de la República Dominicana fue votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha del 13 de junio del año 2015, según la Gaceta Oficial número 10.805 del 10 de julio del mismo año, y que esta Constitución está organizada en títulos, los cuales se subdividen en capítulos. Estos a su vez pueden estar divididos en secciones, las mismas en artículos y estos en epígrafes y párrafos. Además aprendimos que la Constitución Dominicana del año 2015 poseía 277 artículos, además de 20 disposiciones transitorias. Estamos listos para avanzar en el conocimiento de otros artículos de interés, como ¿cuáles derechos consagra nuestra Constitución? En el título 2, de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Capítulo 1, de los derechos fundamentales. En la sección 1, de los derechos civiles y políticos, en el artículo 37, derecho de la vida. El derecho de la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte.
En el artículo 38, dignidad humana, el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. En el artículo 39, derecho a la igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, en el artículo 40, derecho a libertad y seguridad personal, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. En el artículo 41, prohibición de la esclavitud, se prohíben en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. En el artículo 42, derecho a la integridad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de estas. En consecuencia, también en el artículo 44, derecho a la intimidad y en el honor personal, toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre, a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. En el artículo 45, libertad de conciencia y de cultos, el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. En el artículo 47, libertad de asociación, toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. Artículo 48, libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse sin permiso previo con fines lícitos y pacíficos de conformidad con la ley. Artículo 49, libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Estos son algunos de los artículos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Ahora que los conocemos, podemos hacer la siguiente actividad. Vuelve a leerlos y explica cuáles de las acciones que te presento a continuación están en oposición a algunos de estos artículos. El aborto, distinto salario en iguales labores basado en diferencias de sexo, divulgación de información e imágenes que expongan y ofendan la moral de una persona, establecimiento de una religión obligatoria, prohibición de reuniones con fines lícitos y pacíficos. Cuando identifiques con cuáles artículos entran en conflicto las distintas acciones mencionadas, organiza un grupo con tus compañeros, donde puedan debatir el alcance de estos artículos y su parecer sobre los mismos. Comenten por qué estas acciones están en conflicto con los artículos señalados. No olviden respetar las opiniones de todos. En lo referente a la educación, la Constitución expresa en el artículo 63, derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente e igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Número 2. La familia es responsable de la educación de sus integrantes. Tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Número 3. El Estado garantiza la educación pública, gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será la definida por la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establece la ley. También son importantes los deberes de los ciudadanos y la Constitución los establece.
A continuación veremos algunos de ellos. Capítulo 4, de los deberes fundamentales. Artículo 75, deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga a la conducta del hombre y la mujer en la sociedad. En consecuencia, se declaran deberes fundamentales de las personas los siguientes: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación de conformidad con lo establecido por la ley, prestar servicios para el desarrollo exigible a los dominicanos de edades comprendidas entre los 17 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamenta estos servicios. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. Tributar de acuerdo con la ley en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de sus familias para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir la educación obligatoria conforme lo dispone la Constitución. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. El cumplimiento de estos deberes representa que nos convertimos o somos ciudadanos modelos y respetuosos de las leyes. ¿Cuáles de estos deberes te parecen más importantes? Si conoces a alguien que no cumple con algunos de estos deberes, podrías escribirle un mensaje de texto explicándole la importancia de cumplir la Constitución. No olvides citarle el artículo de la Constitución y el epígrafe que no ha cumplido. Pregúntate, ¿cómo sería el país o la nación si todos obedecemos solo la parte de la Constitución que nos parece agradable? Resume lo que piensas con una palabra. La Constitución establece la separación de los tres poderes del Estado, estatuyendo para cada uno sus alcances y responsabilidades. Sobre el poder legislativo, establece para el Senado lo siguiente. Del Senado, artículo 78. Composición del Senado. El Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará solo 4 años. Artículo 79. Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senador o senadora se requiere ser dominicano o dominicana en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos 5 años consecutivos. Artículo 80. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas del Senado aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le somete al presidente de la República. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las 2/3 partes de los presentes. Elegir al defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos a partir de las ternas que presente la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de los presentes. Autorizar, previa solicitud del presidente de la República, en ausencia del convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República Dominicana, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía. Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión. En lo concerniente a la Cámara de Diputados,
La Constitución plantea en el artículo 81 representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera: 178 diputados o diputadas elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes por cada provincia. 5 diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaño y hayan alcanzado no menos de 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. 7 diputados o diputadas elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución. Artículo 82. Requisitos para ser diputado o diputada. Para ser diputado o diputada se requieren las mismas condiciones que se usan para el senador. Artículo 83. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Número 1. Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Número 2. Someter al Senado las ternas de defensor del pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Son muchas las atribuciones y responsabilidades del Congreso. Aquí presentamos solo algunas. Artículo 93. Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. Le corresponde en consecuencia atribuciones generales en materia legislativa, establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión, conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga de las leyes, disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y patrimonios históricos, cultural y artísticos, crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación. Autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del órgano legislativo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas. Sobre el Poder Ejecutivo, la Constitución Dominicana establece lo siguiente. Título 4 del Poder Ejecutivo. Capítulo 1 del Presidente y Vicepresidente de la República. Sección 1. Disposiciones generales. En el artículo 122. Presidente de la República. El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por la Presidenta o el Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución y las leyes. Artículo 123. Requisitos para ser Presidente de la República. En el punto 1 nos dice ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen. Número 2, haber cumplido 30 años. Número 3, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Número 4, no estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones presidenciales. Artículo 124. Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Artículo 125. Vicepresidente de la República. Habrá uno o una vicepresidente de la República elegido juntamente con el presidente en la misma forma y por igual periodo. Para ser vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser presidente. Sobre el Poder Judicial, la Constitución establece en el artículo 149, Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente en nombre de la República por el Poder Judicial.
Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo 1. La función judicial consiste en administrar la justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, mientras que el artículo 151 establece la independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles si están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley. En lo concerniente al defensor del pueblo, la Constitución establece, según el título 8 del Defensor del Pueblo, en el artículo 190, autonomía del defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se ve de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y de las leyes. En el artículo 191, funciones esenciales. La función esencial del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento. En definitiva, nuestra Constitución legisla y norma todos los aspectos de la vida como la vivimos y vela porque se establezca un Estado en donde las personas encuentren consagrados sus derechos y puedan quedar claros cuáles son sus deberes. El tiempo no nos daría para ver lo que trata sobre el territorio, el medio ambiente, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, el poder municipal y más, por lo que te invitamos a que leas y estudies más a fondo nuestra Constitución. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy y estamos agradecidos de que hayas estado con nosotros conociendo uno de los temas que debe ser principal para todos los dominicanos. Te invitamos a completar las asignaciones de esta clase y la anterior y que la discutas con tus compañeros de clase y familiares para luego entregar a tu maestro tutor. Esperamos que hayas aprendido bastante del día de hoy. Deseamos que la pases bien. Bienvenue au cours de français pour la classe de la 6e année de la secondaire. Je suis votre professeur Rosa Florencio. Sean bienvenidos una vez más a su clase de francés para sexto grado de secundaria. Qué bueno que estés aquí con nosotros una vez más. Recuerda que en esta clase vas a necesitar un cahier, un crayon, un stylo, un diccionnaire francés-español. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones útiles para cuando necesitamos usar algún transporte público. El día de hoy te voy a presentar una serie de ejercicios cuyo objetivo principal es el de proveerte de las herramientas lingüísticas del idioma cuando vayas a expresar sugerencias, invitaciones o consejos en francés de manera adecuada. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Estás en un intercambio académico en Francia y estás compartiendo alojamiento con un estudiante francófono. Tú le preguntas sobre las reglas de convivencia para saber cómo desenvolverte mejor en este país extranjero. Esta persona te da una serie de consejos y sugerencias que necesitas comprender, las cuales aplicarás durante tu estadía. ¿Reconoces algunas de estas expresiones? Achète le carnet du métro. Achète le carnet du métro.
compra los 10 tickets del metro. Arrive à l'heure. Arrive à l'heure. Llega a tiempo. Allons à la plage. Allons à la plage. Vamos a la playa. En esta clase revisaremos la gramática y el vocabulario adecuado para la situación presentada. Como siempre, antes de iniciar con el contenido de la lección de hoy, te pido que completes esta autoevaluación. Copia en tu cuaderno de francés el cuadro que te presento en pantalla. Después de copiarlo, lee los enunciados, reflexionando cada uno y colocando una X debajo de la columna de sí, en proceso, no, para indicar cuánto sabes sobre el tema de esta clase. En francés yo puedo invitar a alguien a hacer algo de forma directa, dar sugerencias y consejos utilizando el imperativo. C'est parti. Observa este video explicativo y anota en tu cuaderno los ejemplos propuestos. Les impératifs. Usamos los imperativos en francés para dar órdenes, dar una defensa, un consejo, ruego, etc. Los imperativos no tienen sujeto. El pronombre personal nunca aparece en el imperativo. En francés, la forma imperativa se usa con la segunda persona del singular, tu, y con la primera y segunda persona del plural, nous et vous. Por ejemplo, tu regardes, impératif, regarde. Nous prions, impératif, prions. Vous restez, impératif, restez. Los verbos en los cuales la segunda persona en singular terminan en es, la terminación será e. Tu regardes, imperativo, regarde. Tu manges, impératif, mange. Tu ouvres, ouvre. Como te das cuenta, S, la letra S, se elimina y queda con E cuando tienes la segunda persona en singular, que en este caso es tu. Existen 3 verbos que tienen un imperativo irregular. El verbo avoir, tener. Los imperativos son ayant, ayez. El segundo verbo, être, ser, estar. Los imperativos son sois, soyons, soyez. Y por último, el verbo savoir, saber. Los imperativos son sache, sachons, sachez. En el video anterior pudiste observar cómo se forma el imperativo en francés. Cuando hacemos una sugerencia o damos un consejo frente a una situación específica, también cuando damos una orden, expresamos una solicitud o petición, usamos el imperativo. Déjame mostrarte con ejemplos toda esta teoría. Viens ici immédiatement. Ven aquí ahora mismo. Sortez. Salgan. En este caso, al emplear o escuchar estas frases, estamos frente a una orden o un mandato. Respectez l'espace collectif, s'il vous plaît. Respete el espacio común, por favor. Achetez votre carnet de métro demain, c'est moins cher. Compre su pase de metro mañana, es más barato. Estas frases que ves en pantalla nos indican que estamos frente a consejos o sugerencias. Para los casos sobre expresar una invitación o solicitud, te muestro estos ejemplos. Allons-y. Vamos. Viens avec nous. Ven con nosotros.
Ahora que ya viste las diferentes formas en las que usamos el imperativo, te invito a que realicemos la siguiente actividad. Aplicons la grammaire. Apliquemos la gramática. Indica qué expresa el uso del imperativo en las frases siguientes. Recuerda que puede ser un conseil, un consejo, un ordre, una orden, una invitation, une demande, una solicitud. 1. Viens à la réunion des résidents assistants avec moi. Viens à la réunion des résidents assistants avec moi. Esta frase expresa une invitation. 2. Nettoyer la cuisine. Nettoyer la cuisine. Esta frase expresa un ordre. 3. Respecter l'espace collectif. Respecter l'espace collectif. Esta frase expresa un conseil. 4. Si tu ne comprends pas, demande au professeur. Si tu ne comprends pas, demande au professeur. Esta frase expresa un conseil. 5. Faisons des sports ensemble. Faisons des sports ensemble. Esta frase expresa une demande. Desarrollemos la comprensión auditiva por medio de esta actividad. La dicté. Escucha atentamente y escribe en tu cuaderno las frases siguientes, las cuales escucharás 2 veces, a velocidad normal y a velocidad lenta. 1. Va rendre visite à tes parents. Va rendre visite à tes parents. 2. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. 3. Réaliser et étudier la leçon de français. Réaliser et étudier la leçon de français. 4. Maintenez l'espace collectif propre. Maintenez l'espace collectif propre. Verifica que las escribiste correctamente con las que te muestro en pantalla. 1. Va rendre visite à tes parents. Va rendre visite à tes parents. 2. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. 3. Réaliser et étudier la leçon de français. Réaliser et étudier la leçon de français. 4. Maintenez l'espace collectif propre. Maintenez l'espace collectif propre. Escucha este diálogo para que puedas realizar la siguiente actividad propuesta sobre el mismo. Bonjour madame. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? J'aimerais savoir s'il y a des règles dans la résidence universitaire que je devrais connaître. Bien sûr. D'abord, respectez l'espace collectif. Rangez votre chambre. Excusez-moi madame, et pour aller se promener dans la ville? Vous êtes libre de vos entrées et de vos sorties. Mais attention, soyez à l'heure pour les classes et avant la fermeture de la porte principale. Elle se ferme à minuit tous les jours. Je comprends.
Une autre chose, madame. Pouvez-vous m'envoyer le règlement à mon courrier électronique? Oui, remplissez ce formulaire avec les informations demandées, s'il vous plaît. Tenez, merci bien et au revoir, madame. Je vous en prie, passez une bonne journée. Ahora indica si estos enunciados son verdaderos, vrai o falsos, faux. 1. La dame travaille dans la résidence universitaire. La dame travaille dans la résidence universitaire. C'est vrai. 2. Alain connaît le règlement à suivre dans la résidence universitaire. Alain connaît le règlement à suivre dans la résidence universitaire. C'est faux. 3. Alain peut rentrer à la résidence universitaire quand il veut. Alain peut rentrer à la résidence universitaire quand il veut. C'est faux. En esta actividad te voy a mostrar en pantalla un fragmento del diálogo anterior. En esta oportunidad deberás identificar las expresiones que están escritas en la forma del imperativo. Al mismo tiempo estarás escuchando el audio que le corresponde para que sigas desarrollando tu comprensión y la pronunciación en francés. Il y a des règles dans la résidence universitaire que je devrais connaître? Bien sûr. D'abord, respectez l'espace collectif. Rangez votre chambre. Excusez-moi, madame. Et pour aller se promener dans la ville? Vous êtes libre de vos entrées et de vos sorties. Mais attention, soyez à l'heure pour les classes et avant la fermeture de la porte principale. Elle se ferme à minuit tous les jours. ¿Lo hiciste correctamente? Vamos a comparar lo que hiciste con la corrección en pantalla. En esta parte del diálogo que te ha tocado trabajar, en la tercera frase, respectez l'espace collectif, y en la cuarta frase, rangez votre chambre, tenemos el imperativo. Recuerda que en este caso te estamos dando una sugerencia que es muy pertinente que la lleves a cabo. Respectez l'espace collectif, rangez votre chambre. Al final de este diálogo tenemos soyez à l'heure pour les classes et avant la fermeture de la porte principale. Esta frase expresa imperativo al completo. Soyez à l'heure pour les classes et avant la fermeture de la porte principale. Es un consejo. Este tipo de consejos, valga la aclaración, debes saber que tiene una partecita de obligatoriedad a cumplir. Muy bien, ahora veamos cuánto has aprendido con esta clase. El día de hoy revisamos la formación, el uso y la aplicación del imperativo en su forma afirmativa, de manera que ya estás en capacidad de ofrecer sugerencias simples, hacer invitaciones y dar consejos utilizando el idioma francés. Como siempre, a partir de los diálogos propuestos, seguimos desarrollando la comprensión oral y la pronunciación en francés. Te invito en este momento a evaluar una vez más los indicadores de la clase de hoy. Indica qué tanto aprendiste, completando el cuadro que te muestro a continuación. Marca con una X debajo de sí, en proceso no, según el conocimiento adquirido en la lección de hoy. Devoir, tarea. En esta oportunidad, te propongo que imagines la siguiente situación.
En un intercambio académico, recibes en tu casa a un estudiante francófono. Haz una lista de por lo menos 10 reglas necesarias que él debe saber para que su estadía sea lo más confortable posible. Luego de escribir la lista, haz una captura de pantalla o tómale una foto a la página del cuaderno donde la realizaste y envíaselo a tu maestro o maestra de francés para que la socialice contigo. Recuerda que esta clase y todas las anteriores están disponibles para verlas tantas veces como necesites en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Agradezco la atención prestada y el interés mostrado por tu parte en el aprendizaje del idioma francés a distancia. Merci beaucoup de ton attention. On se verra à bientôt. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Desarrollemos una cápsula educativa para mostrar aplicaciones de la trigonometría en la vida diaria. Aplicaciones de la trigonometría más destacadas. Existen diversas aplicaciones de la trigonometría en la ciencia y en la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más notables de ello es en la matemática, ya que interviene en todos sus campos. La trigonometría es la rama de la matemática que es necesaria tanto para el estudio geométrico como para el cálculo y el análisis matemático. El uso de la trigonometría en las ciencias y en la vida cotidiana se remonta aproximadamente al año 4000 a.C. De acuerdo con los datos históricos, el uso de la trigonometría inició en Babilonia y en Egipto, ya que para poder realizar sus construcciones fue necesario realizar grandes cálculos. Aplicaciones en la arquitectura. La aplicación de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca debe faltar. De su uso depende la creación de los planos y su posterior ejecución. La creación de una casa o de un edificio debe seguir unos parámetros específicos. Por ejemplo, se debe medir cada ángulo de todas las paredes y las columnas con el objeto de evitar alguna deformidad que con el tiempo pueda hacer que el edificio se derrumbe. Un ejemplo claro del uso de la trigonometría en la arquitectura se observa en las pirámides egipcias y en las construcciones realizadas por las civilizaciones que habitaban el continente americano antes de la llegada de los españoles. Debido a la aplicación de la trigonometría, es que esas construcciones siguen casi intactas con el paso del tiempo. Aplicaciones en la navegación. La trigonometría fue utilizada en la navegación durante muchos años y para ello crearon lo que hoy se conoce como el sextante, instrumento con el que se podía medir la distancia triangulando con el Sol o las estrellas. El sextante era utilizado de la siguiente manera. Se debía determinar la altura angular del Sol o de las estrellas o de cualquier astro que pueda servir como punto de referencia por encima del horizonte. Posteriormente, se podrían realizar cálculos matemáticos para determinar el punto en el que se encuentra el observador, es decir, la persona que está usando el sextante. Conociendo dos puntos de una costa o una isla, el sextante era el encargado de orientar a los capitanes de los barcos. En la actualidad, el sextante ha sido reemplazado por los sistemas satelitales. Estos también se valen del uso de la trigonometría. Aplicaciones en los videojuegos. La trigonometría se usa para la programación de videojuegos. Por esto, todo lo que se presenta en la pantalla requiere de la trigonometría. Aplicaciones en la ingeniería civil. Un ejemplo del uso de la trigonometría en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes, carreteras, edificios y en el trazo de levantamiento de terrenos, entre otros. Aplicaciones en la ingeniería electrónica. La trigonometría se usa en la ingeniería electrónica para identificar el comportamiento de series y de señales.
La trigonometría ayuda a establecer conexiones y ubicar posiciones que favorezcan el proceso de distribución de la energía eléctrica. Aplicaciones en el juego de billar. La trigonometría es aplicada en este juego de mesa. Con base en el choque entre las bolas, hace que cada una se vaya en una dirección en particular, creando unos ángulos específicos. Estos ángulos son usados por cada jugador para determinar cuál será su siguiente movimiento. Aplicación en la medicina. La trigonometría se aplica en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, examen que registra gráficamente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. En estos estudios aparecen funciones del seno y del coseno. De acuerdo a cómo van apareciendo, se les va otorgando una letra que le da significado a la onda. Esto permite que los médicos lo puedan leer y dar diagnóstico oportuno. Aplicaciones en tráfico. La trigonometría es fundamental para medir distancias geográficas y así poder establecer rutas, elementos de tráfico, establecer límites de velocidad, como en el caso del GPS. Aplicaciones en el arte. La trigonometría, al igual que la geometría, están vinculados al arte desde la antigüedad, ya que su competencia se aplica en dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. Esto se percibe a través de las proporciones, simetría, la luz o las sombras. Con el desarrollo del diseño gráfico, esta aplicación se ha acentuado debido a las comodidades de una computadora para calcular fórmulas. En nuestro encuentro anterior, vimos diferentes tipos de identidades trigonométricas, entre ellas las identidades recíprocas. En esta clase vamos a iniciar las demostraciones con estas identidades, así que acompáñame a nuestro lugar de trabajo para que hagamos estos ejercicios tan interesantes. Bien chicos, el día de hoy trabajaremos con las identidades trigonométricas y vamos a hacer demostraciones y despejes de cada una de ellas. Iniciamos y vemos aquí que tenemos todas las funciones trigonométricas, seno de alfa, todas en base a alfa, coseno de alfa, tangente, cotangente, secante y cosecante de alfa. Al lado de cada una de las funciones tenemos la relación lado del triángulo rectángulo. Como vemos aquí, el seno es la relación cateto opuesto sobre hipotenusa. Es la nomenclatura que vamos a utilizar. En el caso del coseno tenemos la relación cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es la recíproca, es decir, es todo lo contrario a la tangente. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la recíproca del coseno, fíjense, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es la recíproca del seno. No debemos confundir nunca lo que es la cofunción. Para el seno, la cofunción sería el coseno. Para la tangente, su cofunción sería la cotangente. Y en la secante, su cofunción sería la cosecante. Esta relación que tenemos en esta parte nos dice cómo vamos a utilizar el recíproco de cada uno de ellos. En este caso, entonces, para el seno de alfa, tenemos que es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Es la relación que tenemos entre seno y cosecante, que es su recíproca. En el caso del coseno tenemos coseno con secante, entonces para el coseno de alfa tenemos que es igual a 1 sobre secante de alfa. Es la relación o la identidad trigonométrica. Para la tangente es la única relación que la recíproca también es la cofunción. Entonces, para el caso de la tangente tenemos que es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Entonces, ahora vamos a hacer el caso contrario para cada una de ellas. La cotangente sería entonces igual a 1 sobre tangente de alfa. En el caso de la secante sería la recíproca del coseno, entonces sería igual la secante a 1 sobre coseno de alfa. Y para el caso de la cosecante sería igual a 1 sobre el seno de alfa.
Aquí está la relación o las identidades trigonométricas recíprocas. Podemos hacer demostraciones de cada una de ellas con la relación de lados que tenemos aquí. Por ejemplo, si decimos en el caso del seno de alfa, que es igual a 1 sobre cosecante de alfa, podemos demostrar que eso es así con la relación de lados diciendo que seno de alfa va a ser igual a 1 sobre, ¿quién es en la relación cosecante de alfa? Nos vamos acá, cosecante de alfa, y es H sobre CO, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a 1 sobre 1, convirtiéndolo en una fracción, dividido entre H sobre CO. Multiplicamos entonces numerador con denominador y denominador con numerador, como nos manda la operación de la división de fracciones, y decimos entonces que el seno de alfa va a ser igual a 1 por cateto opuesto, sería cateto opuesto, sobre 1 por hipotenusa, sería hipotenusa. ¿Qué relación es cateto opuesto sobre hipotenusa? Si nos fijamos en toda la relación de lados, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno de alfa. Entonces nos quedaría que seno de alfa es igual a seno de alfa. Entonces está demostrado definitivamente que la recíproca del seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Demostremos en este momento entonces la tangente o la identidad de tangente de alfa, que sería 1 sobre cotangente de alfa. Entonces decimos que tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Sustituimos cotangente de alfa por su relación, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces decimos que tangente de alfa es igual a 1 sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. El 1 del numerador lo dividimos entre 1 para convertirlo en fracción. Multiplicamos igual numerador con denominador, denominador con numerador. Y decimos entonces que tangente de alfa será igual a 1 por cateto opuesto, sería cateto opuesto. Entonces 1 por cateto adyacente sería cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa será igual, y vemos la relación donde está cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en nuestra lista tenemos que la tangente es la relación existente. Entonces tangente de alfa es igual a tangente de alfa. Queda entonces demostrado que la tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa, que es su recíproca. Hoy continuaremos conociendo más sobre la Constitución de la República Dominicana. Anteriormente recordamos que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. También conociste que la Constitución de la República Dominicana fue votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha del 13 de junio del año 2015, según la Gaceta Oficial número 10.805 del 10 de julio del mismo año, y que esta Constitución está organizada en títulos, los cuales se subdividen en capítulos. Estos a su vez pueden estar divididos en secciones, las mismas en artículos y estos en epígrafes y párrafos. Además, aprendimos que la Constitución Dominicana del año 2015 poseía 277 artículos, además de 20 disposiciones transitorias. Estamos listos para avanzar en el conocimiento de otros artículos de interés, como ¿cuáles derechos consagra nuestra Constitución? En el título 2, de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Capítulo 1, de los derechos fundamentales. En la sección 1, de los derechos civiles y políticos. En el artículo 37, derecho de la vida. El derecho de la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. En el artículo 38, dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva
de los derechos fundamentales que son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. En el artículo 39, derecho a la igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razón de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, en el artículo 40, derecho a libertad y seguridad personal, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. En el artículo 41, prohibición de la esclavitud, se prohíben en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. En el artículo 42, derecho a la integridad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de estas. En consecuencia, también en el artículo 44, derecho a la intimidad y en el honor personal, toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre, a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. En el artículo 45, libertad de conciencia y de cultos, el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. En el artículo 47, libertad de asociación, toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. Artículo 48, libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse sin permiso previo con fines lícitos y pacíficos de conformidad con la ley. Artículo 49, libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Estos son algunos de los artículos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Ahora que los conocemos, podemos hacer la siguiente actividad. Vuelve a leerlos y explica cuáles de las acciones que te presento a continuación están en oposición a algunos de estos artículos. El aborto, distinto salario en iguales labores basado en diferencias de sexo, divulgación de información e imágenes que expongan y ofendan la moral de una persona, establecimiento de una religión obligatoria, prohibición de reuniones con fines lícitos y pacíficos. Cuando identifiques con cuáles artículos entran en conflicto las distintas acciones mencionadas, organiza un grupo con tus compañeros, donde puedan debatir el alcance de estos artículos y su parecer sobre los mismos. Comenten por qué estas acciones están en conflicto con los artículos señalados. No olviden respetar las opiniones de todos. En lo referente a la educación, la Constitución expresa en el artículo 63, derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente e igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Número 2. La familia es responsable de la educación de sus integrantes. Tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Número 3. El Estado garantiza la educación pública, gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será la definida por la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establece la ley. Observa este video explicativo y anota en tu cuaderno los ejemplos propuestos. Les impératifs.
Usamos los imperativos en francés para dar órdenes, dar una defensa, un consejo, ruego, etc. Los imperativos no tienen sujeto. El pronombre personal nunca aparece en el imperativo. En francés, la forma imperativa se usa con la segunda persona del singular, tu, y con la primera y segunda persona del plural, nous et vous. Por ejemplo, tu regardes, impératif, regarde. Nous prions, impératif, prions. Vous restez, impératif, restez. Los verbos en los cuales la segunda persona en singular terminan en es, la terminación será e. Tu regardes, imperativo, regarde. Tu manges, impératif, mange. Tu ouvres, ouvre. Como te das cuenta, la letra S, se elimina y queda con E cuando tienes la segunda persona en singular, que en este caso es tu. Existen 3 verbos que tienen un imperativo irregular. El verbo avoir, tener. Los imperativos son ayant, ayez. El segundo verbo, être, ser, estar. Los imperativos son sois, soyons, soyez. Y por último, el verbo savoir, saber. Los imperativos son sache, sachons, sachez. En el video anterior pudiste observar cómo se forma el imperativo en francés. Cuando hacemos una sugerencia o damos un consejo frente a una situación específica, también cuando damos una orden, expresamos una solicitud o petición, usamos el imperativo. Déjame mostrarte con ejemplos toda esta teoría. Viens ici immédiatement. Ven aquí ahora mismo. Sortez. Salgan. En este caso, al emplear o escuchar estas frases, estamos frente a una orden o un mandato. Respectez l'espace collectif, s'il vous plaît. Respete el espacio común, por favor. Achetez votre carnet de métro demain, c'est moins cher. Compre su pase de metro mañana, es más barato. Estas frases que ves en pantalla nos indican que estamos frente a consejos o sugerencias. Para los casos sobre expresar una invitación o solicitud, te muestro estos ejemplos. Allons-y. Vamos. Viens avec nous. Ven con nosotros. Ahora que ya viste las diferentes formas en las que usamos el imperativo, te invito a que realicemos la siguiente actividad. Aplicons la grammaire. Apliquemos la gramática. Indica qué expresa el uso del imperativo en las frases siguientes. Recuerda que puede ser un conseil, un consejo, un ordre, una orden, una invitación, une demande, una solicitud. Ah, viens à la réunion des résidents assistants avec moi. Viens à la réunion des résidents assistants avec moi. Esta frase expresa una invitación. 2. Nettoyer la cuisine. Nettoyer la cuisine. Esta frase expresa un ordre. 3. Respecter l'espace collectif.
Respecter l'espace collectif. Esta frase expresa un conseil. 4. Si tu ne comprends pas, demande au professeur. Si tu ne comprends pas, demande au professeur. Esta frase expresa un conseil. 5. Faisons des sports ensemble. Faisons des sports ensemble. Esta frase expresa une demande. Recuerda que esta clase y todas las anteriores están disponibles para verlas tantas veces como necesites en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Agradezco la atención prestada y el interés mostrado por tu parte en el aprendizaje del idioma francés a distancia. Merci beaucoup de ton attention. On se verra à bientôt. Au revoir.